quiero iniciar con la parte de los psicólogos porque a partir de cómo han ido muchos ya al concurso, pues se ha hablado de que sale una gran carga pedagógica en los exámenes de orientadores y psicólogos. Y estos profesionales deben entender que ellos son orientadores escolares y psicólogos escolares, por lo que la mayoría de las intervenciones que hacen los psicólogos y orientadores deben ser en función de los aprendizajes, ya que en el centro educativo el foco son los aprendizajes. Todo lo que hace el centro educativo es para lograr los aprendizajes de los estudiantes, y el psicólogo o el orientador entra cuando hay un conflicto, ¿verdad?, de conducta, de actuación o de lo que sea que riñe con la consecución del aprendizaje diseñado. Y tres de las competencias que más, en las que más énfasis se hace en esta parte es en la flexibilidad, que es la capacidad de adaptarse a distintas situaciones, personas y grupos, pudiendo cambiar de enfoque. Es decir, cuando hay unos casos en el examen de psicología, de orientación, que busca identificar qué tan flexible eres, si eres de unas posiciones férreas, si te agarras a tu posición, o si eres capaz de movilizar recursos diferentes, o si eres capaz de cambiar tu enfoque para poder encontrar la solución y ser más eficiente en lo que haces. Implica el compromiso para respetar y comprender las diferencias individuales de género, etnias y creencias. Por eso, en muchos de los casos que aparecen, es muy marcado el asunto de inclusión y de equidad de género, que como orientador o psicólogo debes tener esa habilidad de demarcarte de lo que uno tiene como concepciones propias y ponerse en el lugar del otro, cambiar de posiciones siempre y cuando en ese proceso entiendas que no tienes la razón o que tienes que ponerte en el lugar de otro. En el caso de la competencia de sensibilidad interpersonal, que es también una de las que se les mide al psicólogo, que es capaz de interpretar los sentimientos y pensamientos de centros educativos. No solamente es el estudiante, sino que muchas veces cuando hay algún tipo de dificultad entre docentes, entre miembros de la comunidad educativa, personal de apoyo o quienes sean, debe estar ese psicólogo o ese orientador en la capacidad de, si veo a un estudiante que está cabizbajo, si veo un estudiante que tiene unos comportamientos medio que no son de costumbre, debes tener la capacidad de interpretar esto. Un docente en desánimo, que llora solo, o un director que está en unas dificultades, que se va lejos. Es ahí donde el orientador y el psicólogo debe entrar, porque le atañe todo esto, y dentro de su prueba hay una vinculación en toda esta parte, porque implica distintos modos de pensar para generar oportunidades de diálogo efectivo entre los actores de la escuela. Repito, actores de la escuela. O sea, el psicólogo... Como asegura don Rubén, como ya algunos de ellos se han evaluado, pero por ejemplo la presentación ahí de casos, ¿dónde está el escenario listo para ello, verdad? Claro. Diferentes escenarios, diferentes casos, a ver cuál es la actitud que presenta, tanto para el psicólogo como también para el director. Para el psicólogo y el director, pero el psicólogo, que es el que tiene las herramientas para interpretar las situaciones de conducta de los no solamente, como te dice, de los estudiantes, sino también de toda la comunidad educativa. Creo que ahí el psicólogo tiene que hacerse ganar la confianza de los actores de esa comunidad educativa y que lo vean como el profesional que es, porque se da muchas veces
donde los miembros de esa comunidad no le tienen la confianza al psicólogo como para ir y manifestarle la situación en que se encuentran, y entonces al no recurrir a la persona que se supone que está calificada en el centro, entonces ¿cuáles son las puertas que le toca abrir? ¿No? Muchas veces no son las puertas de un personal calificado para enfrentar esas situaciones. Es así. Y por último, esa parte de negociación que implica pues mediar a través de intervenciones que reconozcan las necesidades de todas las partes, incluso en situaciones de conflictos complejos que involucran a grupos de personas, y los psicólogos siempre deben entender que trabajan la parte emocional, pero todo lo que se hace es en función de los aprendizajes, y es una parte muy interesante porque los casos que salen en los exámenes, y aún elementos muy independientes que le salen en las pruebas, siempre van a ir en función de esto. Y como partimos al principio de que muchos han dicho que les han surgido, que se han encontrado con una gran cantidad de preguntas pedagógicas que ellos no conocen. Pero escúcheme bien, amigo psicólogo, amigo postulante de psicología y de orientación. Lo que el psicólogo debe entender, que la visión del sistema ahora mismo en gran manera es la inclusión. Es decir, que a grupos vulnerables se les den los mismos tratamientos que a personas que no tienen ningún tipo de necesidad. Y una de las cosas que tienen que tener claros los psicólogos, y que se les son presentadas en esas pruebas, es que cuando un estudiante está en desventaja porque tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de dificultad motora o física, hay un error que se ha estado cometiendo, y es que anda procurando que se le baje el indicador de logro a esos estudiantes, y muchos de ellos lo propugnan a manera pública. Pero la visión es la siguiente, amigo orientador o psicólogo, y es donde yo entiendo que usted debe tener muy claro esto. Cuando un estudiante tiene una dificultad de aprendizaje, cuando un estudiante tiene unas dificultades para alcanzar los aprendizajes propuestos, lo que se le baja el rigor es a las actividades que hace el maestro, no es al indicador de logro. Cuando yo tengo un indicador de logro planteado para una población escolar, y dentro de esa población escolar tengo 2 o 3 muchachitos que no están al mismo ritmo de los demás, como psicólogo usted entra, o como orientador, cuando usted se asegura de que para ese estudiante que la profesora le ha dicho lo refiere a psicología porque tiene situaciones de aprendizaje, usted tiene que verificar si para ese estudiante hay actividades dentro de las que el docente diseñó para ese indicador de logro. Es decir, hay un indicador de logro planteado, el docente entra cuando ese indicador de logro y los contenidos que tiene, entonces el docente diseña actividades, porque son esas actividades que dan respuesta al indicador de logro. Y sucede que cuando yo tengo una población vulnerable allí, el docente en muchas ocasiones hace 5 actividades, pero no está incluyendo a los que tienen dificultades. Entonces, ahí es donde el psicólogo debe verificar que cuando le lleva a un muchacho a orientación en psicología y el enfoque de las preguntas pedagógicas que tiene el examen va en esta línea, es asegurarse, es verificar, maestro, déjeme ver su planificación. Sí, pero usted me dice que el estudiante ciertamente tiene unas dificultades, pero para él no hay ninguna actividad, por eso él no aprende. No hay una actividad que se le haya bajado el rigor, que si para los demás vamos a partir de unas actividades de que cuenta de 2 en 2, para ese o esos que tienen algunas dificultades, debo verificar que también hay unas actividades que comiencen de 1 en 1, porque no está al mismo ritmo. Por tanto, lo que se menudean son las actividades. Entonces, tiene que verificar esto, terminando esta parte ya, que cuando salen estas preguntas con enfoque pedagógico, va en esta línea de que estamos pendientes de que para los grupos vulnerables que están incluidos, el maestro
que porque la inclusión es que para todos sea el mismo indicador de logro, esa es la inclusión, para todos el mismo indicador de logro, pero que para conseguir ese indicador de logro, el maestro tiene actividades particulares, focalizadas, que permitan que ese grupo vulnerable pues pueda conseguir, aunque sea un ritmo más lento, pero con actividades para él, lo que van a conseguir los demás con actividades más fuertes. Por tanto, sí tiene que tener claro esta parte, sale mucho de planificación, y es en ese sentido, que ese indicador de logro que usted está planificando y que tiene como mediador unos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, tiene a la hora del docente enseñar actividades, pues tiene actividades para estos grupos que son vulnerables, o estos grupos que necesitan esa parte de inclusión.